¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal preparada para el día de hoy. Con el gusto de siempre les recibe Mario Torres, haciendo cada mañana su presencia con nosotros en estas meditaciones. El título que propone el autor el día de hoy es Dios los ha acercado. En Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Toma este epígrafe bíblico de la carta atribuida al apóstol Pablo a los Efesios. Dios los ha acercado. Un título bastante sugerente y una frase tomada de las palabras atribuidas al apóstol Pablo en una de sus cartas, una de tantas cartas que componen precisamente el corpus pauliano. Dios los ha acercado, nos da a entender que alguien estaba lejos. Pone un poco de contexto en el momento que dijo estas palabras el apóstol Pablo y el sentido que les quiso decir. Él se dirige a la gentilidad, es decir, a los gentiles, es decir, a los extranjeros que no tenían nada que ver con la comunidad judía. Y a ellos se abocó a decirles, tal como el mensaje cristiano neto es, que también para ellos está la salvación. ¿Por qué decir que estaban alejados? Que entonces el pueblo de Israel o la nación judía entera estaba cerca. Pues sí, Dios se acercó a ellos, pero el pueblo de Israel sucumbió ante el sincretismo de las comunidades aledañas y empezó a alejarse solito el pueblo de su Dios. Y como decía yo en otras conversaciones, Dios les envió a sus profetas, Moisés y demás lista de profetas, y no los escuchaban, y ni siquiera su propio Hijo Jesucristo lo quisieron escuchar. Vino a los suyos y los suyos simplemente no le recibieron, no le quisieron recibir. Para la época de la predicación, cuando Jesús, después de su muerte y resurrección, se encomienda la tarea de continuar su mensaje, de esparcirlo y hacer un discipulado a través de sus palabras y sobre todo de sus hechos, empieza la controversia. Seguimos atados al costumbrismo, por no decir al pacto antiguo, sería meternos en una controversia irrelevante, no, sino simplemente al costumbrismo judaico que había entonces, y nada más nosotros nos quedamos con las promesas que fueron para nosotros como pueblo, porque había un integrismo, había que admitirlo, integrismo al cual Jesús vino a remover. Dice, la esperanza, la salvación, mi mensaje es para ustedes como judíos, pero también para el mundo. Si nada más se queda en un solo sitio, pues bonita la hacemos. Y quien le cayó el 20 lo entendió perfectamente fue el apóstol Pablo, quien lo diría, primero un opositor y después un fiel creyente que tuvo una actividad y un resultado relevantísimos en el movimiento de Jesús. Y le dicen, bueno, ustedes se queden en sus controversias, no aceptan una cosa, no aceptan otra, yo me iré a predicarle a los gentiles y a ser discípulos de ellos, no ponerles barreras, sino al contrario, acercarlos. Y eso fue exactamente lo que hizo. Y la clave de su éxito fue esa, abrir puertas. El mensaje de Jesús, desde un principio, fue abrir puertas y se las abrió a la gente humilde, sencilla, enferma, que estaba relegada por motivos de salud o hasta por motivos económicos en una sociedad que se estaba haciendo, aparte del imperialismo romano, un elitismo saduceo de la clase gobernante religiosa, que lejos de equilibrar y resolver el problema, lo hacía más grave. Y ante esa situación, Jesús fue a los suyos, a los hombres de la tierra, como se diría en hebreo, a los desposeídos, a los que estaban relegados, a los que estaban simplemente olvidados, a ellos se acercó y abrió puertas. Y el mensaje a sus discípulos es abrir puertas hasta su propio enemigo, Roma, hacia los extranjeros, la gentilidad griega y de diferente nación. Y el apóstol Pablo tuvo a bien hacer eso. Se lo dice a la iglesia de Éfeso y por ende nos lo dice a nosotros. Si somos realmente creyentes, no cerremos la puerta a nadie, no discriminemos a nadie. Acerquemos a la gente, seamos puentes, no muros, en una sociedad como la que vivimos ahora. Vamos a concluir orando. Señor Dios, haz que como tu Hijo Jesús, te acerquen los que estaban lejos y nosotros nos acerquemos también junto con ellos, porque la sangre de tu Hijo es la que nos ha redimido. Te lo pedimos en su nombre, que está sobre todo nombre, que así sea. Muchas gracias, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Que pasen un excelente y bendecido día.